compramos mercaderías. Vamos a hacerla acá. Estas son las mercaderías que compramos por 35.000 pesos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pagamos la mitad en efectivo y el resto, o sea, tenemos la mitad en efectivo y el resto con cheque de terceros. ¿Qué son los cheques de terceros? Son cheques que nos han dado, nos hemos recibido, que no son cheques de nuestra cuenta. Cuando nosotros entreguemos estos cheques no se va a reducir nuestra cuenta en el banco, sino se va a reducir la cantidad de cheques que teníamos, que esa cuenta, recuerden que se llama valores a depositar. Bien, dice, compramos mercaderías por 35.000 pesos pagando la mitad en efectivo, la mitad en cheque y recibiendo un 10% en el pago en efectivo. Perdón, en el pago contado. Me adelanté yo, disculpen. Un ejercicio me han dado, pago contado. Pero ahora se lo voy a explicar igual aunque sea en efectivo. Bien, entonces, compramos las mercaderías. ¿Qué es lo que compramos? Mercaderías. La cuenta mercaderías va a estar en el asiento. ¿Qué va a estar? La mitad en efectivo. ¿Cómo se llama la cuenta en efectivo? La cuenta es caja, ese es dinero en efectivo. Como recién dijimos, cheques de tercero, la cuenta es valores a depositar. Depositar. Y recibiendo un descuento. Como compramos y recibimos un descuento, el descuento va a ser obtenido o descuento ganado, no sé cómo lo tomen en su clase, obtenido. La cuenta mercaderías es una cuenta de activo, es un bien. La cuenta caja también es un activo, es un bien. Valores a depositar es una cuenta de activos, es un bien. Y descuentos obtenidos es una cuenta de resultado positivo. Ahora, como compramos mercaderías, vamos a tener más mercaderías, va a ser un activo que aumenta. Tenemos menos dinero en efectivo porque vamos a pagar en efectivo y vamos a tener menos valores a depositar porque vamos a pagar con esos cheques que habíamos recibido. Descuentos obtenidos, tenemos mayor ganancia de la que teníamos antes. Ahora voy a correr un poquito la cámara para que se vea bien el asiento. Las mercaderías, ¿qué valor tienen? Tienen 35.000 pesos, ¿valen? O sea, acá tenemos debe y haber. Las mercaderías tienen un valor de 35.000 pesos. Es un activo que aumenta, recuerden que los activos aumentaban en el debe, cuando el activo aumentaba, iba en el debe. 35.000 pesos, la cuenta caja, la cuenta valores a depositar y el descuento obtenido. Como tenemos un descuento obtenido por pago contado del 10%, la diferencia entre contado, por ejemplo, entregar cheques, es como si fuese un pago contado, o sea, no lo estamos debiendo, estamos entregando cheques. El descuento incluye tanto el dinero en efectivo como el de cheque. El 10% de 35.000 es 3.500. Y ahora tenemos que ver cuánto vamos a pagar en efectivo y cuántos valores a depositar. Obviamente, como pagamos mitad y mitad, va a ser 35.000 menos el descuento, que es de 3.500. Nos va a dar 31.500 y esto va a ser la mitad en efectivo y la otra mitad en cheque de terceros. 31.500 la mitad, en este momento no tengo calculadora, se va a hacer 15 es la mitad de 30 y 1.500 sería 750, por lo tanto sería 15.750 pesos en caja y 15.750 pesos con valores a depositar. Bueno, con esto concluimos el video, esperamos haberte ayudado. Compramos mercaderías. Tenemos un descuento en un porcentaje, que es el 10% del valor de las mercaderías. Recuerden que acá, fíjense que nosotros terminamos pagando 31.500, tanto en efectivo más los cheques. No es que la mercadería vale 31.500, esto es un error que suelen cometer. La mercadería vale 35.000.
El descuento es de 3.500, por lo tanto terminamos pagando, como estamos pagando en forma de contado, terminamos pagando 31.500, pero la mercadería vale 35.000 pesos. Esos 3.500 es una ganancia que obtenemos por pago de contado. Pagamos la mitad, 15.750, valor en efectivo, la otra mitad con cheque de tercero, 15.750. Esperamos haberte ayudado con este video. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, compartirlo y darle like. Tampoco de dejar comentarios. Muchas gracias, nos vemos la próxima.